Hola, soy Nplay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, antes de empezar con todo el video de noticias, les aviso que acá abajo en los minutos les dejo la línea de tiempo para que vean solo lo que les importa y no se coman un video re largo. De todas formas, si lo quieren ver completo, obviamente me ayudan muchísimo. Bueno, primero que nada es importante que les dé contexto a quienes están acompañándome hace mucho en el canal sobre qué pasó estos días y por qué andaba medio bajón, que yo lo compartí en la pestaña de comunidad. Y no les pude traer las noticias que se iban dando día a día, ¿sí? Estaba medio bajón con el canal, con las estadísticas, con otros trabajos que tengo, estaba bastante estresado, pero nada, por eso no me daba tiempo a grabar y editar las 4 horas que me lleva a editar o grabar. Estaba medio bajón porque siento que el canal a veces necesita cosas nuevas, no sé, sumarle algunas cosas o cambiar las cosas que ya están, hacer cosas distintas. A veces pienso que los videos son medios malos y nada, es lo que siento, y a veces siento que los aburro y que por eso tengo pocas visitas, pocos likes y pocos comentarios. Yo sé que eso no tendría por qué importarme y tendría que seguir haciendo vida normal y mis videos y tratar de mejorar cada vez más, pero a veces siento que no sé en qué mejorar, entonces eso como que me genera un poco de bajón. Pero bueno, nada, no importa, ya estoy mejor, acá estoy. Obviamente ven que no estoy en mi casa, no estoy en mi compu ni en mi setup, pero trato de hacer lo mejor posible, obviamente desde la computadora de mi mamá, porque aproveché el fin de semana largo y vine a visitar a mi familia. Por cierto, feliz Día del Padre para los que sean papás o para sus propios padres si son hijos. Espero que les hayan comprado algo lindo y que pasen el día con ellos y les deseen muy feliz día. Bien, empecemos con las noticias de este video. Verán que ocupo mucho espacio, pero bueno, nada, espero que la cámara no moleste. En Steam, y se me da por comenzar con esta noticia ya que el juego tiene muy poco tiempo para canjearlo. A partir de este momento vayan y traten de canjearlo porque quedan pocas horas realmente, pero si lo canjean les quedará para siempre en su biblioteca y está buenísimo. Te permite jugar multijugador gratuito y es un gran juego. El juego está gratis en Steam, como les decía, hasta el día 19 de junio. Por lo que quedan muy pocas horas para canjear. Ark Survival Involved es un juego de acción, aventura y supervivencia. En el juego los jugadores deben sobrevivir en un mundo lleno de dinosaurios y otros animales prehistóricos que deambulan por el mapa, peligros naturales y otros jugadores potencialmente hostiles. En él existen variedades de frutas, verduras y alimentos, los cuales servirán de ayuda para la supervivencia o en su defecto para el contraataque. El juego se puede jugar en primera o tercera persona o en cámara libre. El mundo se puede recorrer a pie, navegando en barca o montando dinosaurios. Escucharon bien, montando dinosaurios. Los jugadores pueden usar armas de fuego o armas improvisadas en contra de los humanos y criaturas hostiles, con la posibilidad de construir bases para defenderse. Los jugadores también pueden personalizar las armas utilizando objetos obtenidos del entorno. El juego dispone de modo un jugador y multijugador. Este último modo, el multijugador, permite a los jugadores participar en juegos simultáneamente con otros jugadores. El siguiente juego que tenemos es el Assassin's Creed Origins, gratis en todas las plataformas. Esta es una prueba del juego completo, pero durante un tiempo limitado. Esa es la mala noticia. Tenemos hasta el día 20 de junio para disfrutar del juego, descargándolo, accediendo al juego desde cualquier plataforma y jugándolo hasta ese día. Para que tengan una idea, está ambientado en el misterioso Antiguo Egipto. El Assassin's Creed Origins es un nuevo comienzo. Experimentás una nueva aventura y una nueva forma de pelear mientras exploras las majestuosas pirámides y las tumbas secretas a través del territorio del Antiguo Egipto. Ahí podrás encontrar inolvidables historias a lo largo de tu travesía y además descubrir la historia del origen de la hermandad de los asesinos. Pasemos ahora a hablar de un videojuego gratis para todos que es una simulación de fútbol. Estoy hablando de eFootball 2022, un juego gratuito que se actualizó y se lanzó ahora la temporada 2 en el juego. Recordemos que este juego fue lanzado con muchos errores, luego se lanzó un parche que mejoró mucho el juego y ahora dispone de una nueva temporada. Esta temporada 2, bautizada como Momentos destacados de las ligas europeas, clubes, estilos de juego del equipo y jugadores excelentes, un poco largo el nombre. Bueno, nada, esta temporada 2 estará centrada en los jugadores que mejor papel han hecho durante la temporada en las ligas europeas, contando con mayores aptitudes para el estilo del equipo en el modo Dream Team. Este modo Dream Team sería un modo similar a lo que sería el FIFA Ultimate Team,
y también tendrían diseño de fichas especiales. Con esta nueva temporada llegan obviamente nuevos packs premium de pago, así como nuevos elementos para Dream Team, como diferentes objetivos con los que los jugadores pueden obtener recompensas completando retos, contando con objetivos gratuitos y también con categoría de objetivos premium de pago. Otras novedades que encontramos son directores técnicos legendarios como Kriuf, que estarían disponibles en el futuro como recompensas de objetivo premium, la posibilidad de guardar varias formaciones y estrategias y una función de asignación de evolución sugerida de mejora automáticamente los parámetros en el diseño y la progresión para hacer crecer a los jugadores. Además, el lanzamiento de la temporada 2 supone también el estreno del eFootball 22 en los dispositivos móviles, trasladando la acción de las versiones de consola a iOS y Android, con nuevos controles para mejorar la experiencia de juego y una importante actualización gráfica, con el objetivo de que en el futuro haya crossplay entre los jugadores de consola, de PC y de móviles. Continuamos con las noticias, y si no le diste me gusta al video, anda dándole me gusta al video porque esta noticia te va a gustar muchísimo y te va a dar ganas de darle me gusta al video, así que te doy tiempo que le des me gusta al video, así que dale me gusta al video porque esta noticia te va a gustar y mucho. Dale me gusta al video. Quizá muchos ya lo saben, pero Overwatch 2 será gratis para todos próximamente. Se sigue probando el juego con betas, así que en breve les doy la fecha de la próxima beta. Hay que tener en cuenta, antes de que nada, que el modo multijugador sería gratis, pero el modo campaña, que promete esta vez y mucho, tanto como cualquier otro juego AAA, dicen desde la compañía, este modo campaña sí sería de pago, pero prometen que valdría mucho la pena, como si fuera un juego aparte. Volviendo al tema de la beta, es para el modo multijugador obviamente, y esta nueva prueba comenzará el martes 28 de junio, aunque no han especificado cuánto durará. Como novedad principal respecto a la anterior beta está la inclusión de las versiones de consola, tanto PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One, además de la prueba en PC, en el Battle.net. Además de esto se incluiría la nueva heroína Junker Queen y un mapa no desvelado. El registro para la segunda beta cerrada ya comenzó, así que apúrense y regístrense para participar de la nueva beta. Y atento porque si sos fanático del anime de Naruto y además del videojuego llamado Fortnite, estás de suerte, ya que se ha anunciado que a Fortnite llegarían muchos más personajes de la serie animada. Esta información viene confirmada por la cuenta oficial y además unos scans de la revista Shonen Jump, que ha adelantado qué personajes serán. Estamos hablando de los personajes Orochimaru, Gaara, Hinata e Itachi, disponibles a partir del 23 de junio. Por ahora no sabemos si llegarán a la tienda de pavos o hará falta de dinero real para comprarlos en pavos. Aunque atendiendo a los últimos personajes de Naruto disponibles, presuponemos que podrían comprarse con la moneda del juego. Aunque también existe la posibilidad de que esos sean los únicos personajes de Naruto que se han comprado con moneda del juego y estos se lancen todos en forma de pack de pago. Ahora paso a anunciar un nuevo juego semanal de la Epic Games Store. Ya muchos saben que aunque sean de consola, ustedes pueden agregar el juego desde su teléfono en Epic Games Store y ya en un futuro cuando tengan PC lo tienen ahí en su biblioteca lleno de telarañas. En esta ocasión el juego elegido es Supraland, una aventura de puzzles, plataformas y exploración que se lanzó originalmente en el 2019 y que fue toda una sorpresa para aquellos que lo jugaron. Como pueden ver en las positivas críticas de Steam o en Metacritic, donde tiene un meritorio 85 de nota media, aunque no fue analizado por muchos medios del mundo. Pero bueno, hay que darle una probadita a este juego a ver qué tal. Según las calificaciones está bastante bueno. Calificado por sus creadores como una mezcla entre Portal, Zelda y Metroid. Si son amantes de las aventuras de rompecabezas y exploración, Supraland es estupendo y les parecerá sin ningún tipo de duda uno de los mejores juegos de puzzles de los últimos años. Repleto de ingenio y buen diseño, te dará gusto explorar su mundo lleno de acertijos y multitud de recovecos con todo tipo de secretos, siendo tremendamente satisfactorio gracias a su genial curva de dificultad y el ritmo de su desarrollo, que no deja de incluir novedades cada poco tiempo y nunca se queda ensimismado en una de las muchas buenas ideas que, como es habitual, este juego pueden descargarlo gratis hasta el 23 de junio a las 17 horas española. Y ya se han anunciado los nuevos juegos que regalarán el jueves que viene, pero no se los voy a decir para que estén atentos al canal. Y muy atentos que tenemos malas noticias en el caso de que sea fanático de la saga Resident Evil y más aún si tienen el PlayStation Plus Collection y creyeron que iban a poder upgradear el Resident Evil 7 con el PlayStation Plus Collection al PlayStation 5 gratuitamente. Atentos porque Capcom lanzó ayer lo que sería el parche de nueva generación gratuito para algunas de las últimas entregas de la saga de Resident Evil, incluyendo Resident Evil 7.
Esto significaba que las personas que tuvieran los juegos Resident Evil 7 versión de PlayStation 4 y de Xbox One pueden descargar ya la versión mejorada para Play 5 y Xbox Series XS gratuitamente, una actualización que también se aplica para la versión de PC, con el consiguiente cambio de requisitos mínimos para el juego, obviamente. Eso sí, habría una excepción para los que no pueden canjear esta versión mejorada, que sería para los usuarios de PlayStation 5 que tienen el PlayStation Plus Collection y lo consiguieron al Resident Evil 7 mediante el PlayStation Plus Collection. Ahí la única forma de poder desbloquear este parche nueva generación es si compran el juego. Y volvemos a las buenas noticias, porque para los despistados conviene recordarles que en pocos días ya tendremos disponible el Fall Guys. Fall Guys es un party royale gratis y multiplataforma donde los jugadores compiten en delirantes carreras de obstáculos formadas por rondas cada vez más emocionantes hasta que solo una persona se alza con la victoria. Este juego era de pago, pero pasa a ser free to play a partir del día 21 de junio, o sea que quedan muy pocos días. Así que muy atentos al canal, que les avisaré cuándo y dónde estará disponible ese mismo día que salga este juego. Y atentos que tenemos una última noticia que es una bomba: nuevo juego gratis para todos en PlayStation 4 y PlayStation 5 y se llama Divine Knockout. Este juego es un brawler nuevo y vertiginoso ambientado en un mundo estilizado de dioses y mitología. Divine Knockout combina un combate basado en la física, una lista vibrante de deidades y combate en tercera persona que te coloca justo en el corazón de la acción. Este juego está disponible para PlayStation, tanto Play 4 como Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC vía el Epic Games Store. Y sí, tiene cross, por lo que pueden jugar con sus amigos sin importar de qué plataforma sean. Si son de PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X o Xbox, no importa, pueden jugar entre ustedes. Y bueno, Calvos Calvas, fueron un montón de noticias, pero espero que les haya gustado, el video, dejen su tremendo like y nada. Como me atrasé un poco con las noticias, fueron muchísimos juegos, distintas noticias. Espero que hayan usado bien la barra de tiempo de abajo para ver los títulos de cada juego y aprovechar y adelantar a la parte que les interesaba. De todas maneras, muchísimas gracias por haber visto el video completo, los que lo hayan visto completo. Recuerden que pueden dejar su me gusta acá abajo, como les decía, que me ayudan muchísimo. Y además comentar lo que ustedes quieran. Voy a empezar a saludar en el próximo video, ¿sí? Volvemos con los saludos, así que comenten acá abajo si quieren un saludo en el próximo video. Los invito a ver los videos que aparecen acá a continuación en la pantalla final y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.